Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este video lo que haremos será comenzar a ver ejemplos básicos sobre los tipos de métodos que nosotros podemos crear en este lenguaje de programación. Ahora, para poder crear un método, vamos a crear un método dentro de la siguiente llave que le corresponde al bloque de código de esta clase. Esto significa que fuera de esta llave vamos a crear nuestro método. Ahora, antes de crear un método, necesitamos colocar una palabra reservada. Vamos a empezar por la primera palabra reservada, privado. Con esta palabra le estamos indicando a nuestro compilador que el método que nosotros vamos a crear será un método privado. Y la única clase que tendrá acceso a este método será la clase curso de Java. Si nosotros tenemos alguna otra clase en nuestro proyecto, esa otra clase no tendrá acceso a este método, porque estamos utilizando la palabra reservada privada. Solo esta clase tendrá privilegio de poder utilizar el método que nosotros vamos a crear. Ahora, la otra palabra reservada que necesitamos para crear un método es la siguiente palabra. Con esto le estamos indicando al compilador que este método que nosotros vamos a crear no va a retornar absolutamente nada, solo va a ejecutar el procedimiento que nosotros le proporcionemos a este método. Luego veremos ejemplos sobre métodos que retornan datos. Ya en este momento vamos a ver un método que no va a retornar absolutamente nada, solo va a ejecutar su procedimiento que nosotros le proporcionemos. Ahora, después de la palabra reservada, vamos a colocar el nombre que va a contener nuestro método. Luego del nombre vamos a colocar paréntesis y vamos a colocar llave. De esta forma nosotros ya hemos creado un método genial utilizando las siguientes palabras reservadas. Ahora, dentro de la siguiente llave nosotros podemos colocar cualquier procedimiento que nosotros queramos que ejecute este método, como un mensaje. Voy a copiar este mensaje y voy a pegarlo dentro del siguiente método. Dentro de los paréntesis voy a colocar un mensaje. He colocado el siguiente mensaje. Ahora tenemos el siguiente método main que se ejecuta automáticamente cuando nosotros ejecutamos la aplicación. Lo que haré será llamar a este método dentro del método main. En vez del siguiente mensaje vamos a colocar nuestro método. Bien, perfecto, como pueden observar tengo el siguiente método, pero tenemos código en rojo. Ahora, ¿por qué me está marcando código en rojo? Porque tenemos un método donde está utilizando la palabra reservada static. Luego veremos más ejemplos sobre la palabra static. Ahora, si nosotros llamamos a un método dentro de un método estático, también tiene que ser un método estático. Y pueden observar que este método contiene la siguiente palabra reservada public, indicando que este es un método público. Si nosotros tenemos alguna otra clase en nuestro proyecto, esa otra clase tendrá acceso a este método, porque es un método público, que cualquier clase que tengamos en nuestra aplicación podrá obtener a este método o ejecutarlo, menos los métodos privados, como en este caso nosotros tenemos el siguiente método privado. Ahora, pasemos nuevamente a nuestro error. Tenemos que convertir ahora a este método en un método estático, y esto lo haremos colocando después de la siguiente palabra reservada la palabra static. Bien, perfecto, de esta forma ya tenemos completamente el método funcional. Vamos a ejecutar la aplicación. Muy bien, como pueden observar tenemos por consola el siguiente mensaje. Esto significa que el procedimiento está funcionando correctamente. Este método main que se ejecuta automáticamente está ejecutando el siguiente método, que es un método estático, porque no podemos llamar a un método normal dentro de un método estático. El método que nosotros llamemos tiene que ser estático para que lo pueda ejecutar el método main. Y este método, como no retorna ningún dato, solo ejecuta todo el procedimiento que nosotros coloquemos dentro de los siguientes paréntesis, ha ejecutado el siguiente mensaje.
que ese mensaje lo estamos visualizando por consola. Ahora, justamente aquí estamos llamando a nuestro método privado solo utilizando el nombre, porque es un método estático. Pero ¿qué pasa si nosotros no queremos que este método sea estático? Vamos a eliminar nuevamente la palabra static de nuestro método privado. Nuevamente tenemos un error. La otra forma que podemos llamar a este método es utilizando un objeto de esta clase. Voy a copiar el nombre de esta clase y vamos a crear un objeto yo lo llamaré data y le vamos a asignar la instancia de la clase curso de Java. Bien, de esta forma nosotros hemos creado un objeto de esta clase. Con este objeto nosotros podemos llamar a todos los elementos que estén dentro de la clase curso Java. Vamos a verificar y vamos a colocar el objeto data. Y vamos a colocar punto. Perfecto, como pueden observar tenemos acceso al método privado. Esta es la otra forma que podemos utilizar nosotros para poder llamar a nuestro método privado. Si nuevamente ejecutamos la aplicación, perfecto, como pueden observar tenemos por consola nuestro mensaje, nada ha cambiado. Ahora, una de las ventajas de utilizar un método estático es que nosotros podemos llamar al método estático solo utilizando el nombre del método, tal como lo teníamos anteriormente. Pero un método no estático tiene que ser llamado utilizando un objeto que esté instanciado de la clase que contiene ese método, como en este caso la clase curso de Java que contiene nuestro método que no es estático, y de esta forma podemos llamar a este método. O también podemos hacer lo siguiente. Si no queremos utilizar un objeto y directamente utilizar la instancia de la clase, podemos hacer lo siguiente. Podemos colocar la palabra new, que es una palabra reservada para poder crear una instancia de una clase, o sea, poder crear un objeto de esta clase. Por este motivo contiene la palabra new, luego después de los paréntesis colocar punto y de esta forma poder llamar a nuestro método. Esta es otra forma de cómo podemos llamar a un método no estático dentro de un método estático. Claro, en el transcurso del curso iremos viendo más ejemplos sobre la palabra static, cuándo podemos utilizarla y cuándo no debemos de utilizarla, ya que la palabra static tiene sus ventajas y sus desventajas. Ya en este momento nosotros hemos visto una ventaja al crear un método estático, comparándolo con un método no estático. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde ya estamos empezando a ver ejemplos básicos de cómo podemos crear métodos que podemos utilizar en este lenguaje de programación, donde ya estamos viendo una nueva palabra reservada, que es la siguiente palabra privada, que podemos utilizar para poder crear métodos privados. También podemos crear variables o objetos privados que solo la clase donde se ha creado ese elemento tendrá acceso a ese método o al elemento que contenga la palabra privado. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.